Seguimos nuestra exposición de la Carta de Santiago, serie que hemos titulado Viviendo nuestra fe. Y hoy nos corresponde exponer solo unos breves versículos del capítulo 1, versículos 9 al 11, pero para que comprendamos el contexto mayor, voy a leer desde el versículo 5. Santiago capítulo 1, verso 5, dice así la palabra del Señor. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba, cuya flor se cae, y su bella apariencia se desvanece. De igual manera, también se marchitará el rico en medio de sus negocios. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios, palabra que nosotros sabemos que es infalible, inerrante y suficiente. Nosotros hemos aprendido en nuestras dos primeras exposiciones en Santiago que uno de los propósitos de Santiago es instruir a los cristianos en la verdadera sabiduría. Y por sabiduría, Santiago no se refiere a un conjunto, a una sumatoria de conocimientos, sino más bien él se refiere a aquella virtud cristiana que se genera en medio de la prueba de nuestra fe. Santiago nos dice que si no entendemos que las pruebas en la vida cristiana son para nuestro crecimiento espiritual, debemos entonces pedirle a Dios sabiduría para poder comprender que esas pruebas, que ese sufrimiento, que esas dificultades que experimentamos son para nuestro crecimiento espiritual. Pero entonces, para Santiago, esta palabrita, sabiduría, que se escucha mucho pero poco se entiende, es el saber cómo, es el know-how, el saber cómo, y no el saber o conocer acerca de algo. Por ejemplo, un profesor de química, él puede comprender toda la información científica que le transmite a sus estudiantes, a sus alumnos, y al mismo tiempo, en el laboratorio, todos sus experimentos pueden resultar mal, pueden salir mal. Lo mismo sucede con un estudiante de teología que puede graduarse como el número 1 de su clase, ser el mejor de su clase. Sin embargo, ese mismo estudiante que es el mejor de su clase es un fracaso en el ministerio pastoral. Ambos, tanto el químico como el pastor en este ejemplo, tienen mucho conocimiento, pero según Santiago les falta sabiduría. Por tanto, la sabiduría no es simplemente información sobre la vida en aquel mundo ideal, sino que sabiduría es saber cómo transitar, cómo navegar en el mundo real. Mundo que tiene problemas, mundo que tiene dificultades, mundo que tiene muchos enredos. Entonces no es tanto un conjunto de informaciones, sino más bien es una comprensión, es una especie de instinto adquirido que nos permite caminar a través de la vida siendo fieles a Dios, viviendo de acuerdo con la palabra de Dios y siendo fructíferos en el ministerio cristiano, en el servicio cristiano. Ahora, la sabiduría es importante, claramente, pero ¿cuál es la conexión que hace Santiago entre las pruebas y la sabiduría?
Bueno, la respuesta es que aquellos que experimentan pruebas, aquellos que experimentan tentaciones, necesitan sabiduría. ¿Para qué? Para discernir la voluntad de Dios en medio de esas pruebas, en medio de esas aflicciones. Y esto es especialmente cierto si nosotros estamos atravesando, si nosotros estamos enfrentando circunstancias difíciles o si estamos en compañía de personas difíciles. ¿Te ha tocado alguna vez eso? Uy, el día estaba perfecto hasta que apareció fulano de tal o fulana de tal. Pero ahí el Señor nos enseña que necesitamos sabiduría en medio de eso. La sabiduría, fíjense, ve más allá de la situación inmediata que estamos enfrentando y mira hacia dónde, mira hacia el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con esa prueba? Entiende que las pruebas forman parte de algo que tú y yo necesitamos guardar en nuestro corazón. Las pruebas en la vida cristiana forman parte del currículum, del programa de educación de nosotros los hijos de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12? Cuando habla de la disciplina. Dice que la disciplina es para ¿quiénes? Para los hijos. Dios, como sus hijos, nos disciplina. Y ojo que la disciplina en la vida cristiana no es solamente castigo cuando hacemos cosas malas. La disciplina en la vida cristiana es una prueba que yo tengo que atravesar. Porque Dios está generando en mí, ¿qué cosa? El carácter de Cristo Jesús. Ahora, en los versículos que queremos exponer hoy, versos 9 al 11, levanta un tema que nos parece a primera vista completamente, absolutamente desconectado con todo lo anterior. ¿Qué tiene que ver aquí el pobre y el rico? Y es por eso que algunos comentaristas han dicho de la carta de Santiago que es un conjunto de sermones. Sermón sobre esto otro, que de repente Santiago se le ocurrió reunir y mandarlo como carta. Pero aunque esa sea nuestra primera impresión, todo lo que Santiago nos dice en estos versículos del 9 al 11 está profunda y absolutamente relacionado con lo que ya dijo antes. ¿Por qué? Porque la sabiduría redefine, la sabiduría reorienta nuestro sistema de valores. Crea una realidad sorprendentemente contracultural. Y aquí tenemos precisamente un ejemplo. Santiago nos está diciendo que el Evangelio de Cristo Jesús invierte los valores de nuestra cultura. Entonces, con eso presente, nuestro tema para hoy es gloria y humillación. Gloria y humillación. Y lo primero que el texto nos presenta es la exaltación del pobre. Verso 9 dice, el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Fíjense que lo primero que hace Santiago aquí es animar al hermano de humilde condición, es decir, al hermano pobre, a gloriarse, a jactarse en su exaltación. Ahora la pregunta que surge inmediatamente al leer este versículo es la siguiente. ¿Será que Santiago aquí nos está presentando una forma depurada, una forma maquillada de la opinión de Karl Marx, respecto a que la religión es el opio del pueblo? ¿Son estas palabras una ilusión o en el mejor de los casos una expresión del pensamiento positivo? Oye, eres pobre, miserable, pero piensa mejor de ti, pues piensa en la exaltación. O aquel que, como decía Marx, ¿verdad?, que lo que hace la religión es drogar a la persona para que no aspire a más cosas. ¿Será que es eso lo que Santiago nos está mostrando aquí? Fíjense, si leemos bien, nos damos cuenta que Santiago, él no está sugiriendo que la pobreza en sí misma sea algo bueno. Él no está diciendo eso.
Porque hay algunas personas que en su cabecita distorsionada piensan que todos los pobres son buenos, ¿ah? Y que los ricos son los malos. ¿Ah? Pero Santiago no está diciendo eso. ¿Ah? De hecho, Santiago está diciendo que la pobreza, esta humilde condición, es una de las diversas pruebas que él ya mencionó antes. Porque alguien que está en pobreza, él está atravesando una prueba difícil. Él está experimentando una prueba difícil. Prueba que nosotros ya vimos sirve para comprobar, para testear nuestra fe. Ahora también, o tampoco, mejor dicho, Santiago está diciendo que el hermano humilde, el hermano pobre, debe gloriarse por su pobreza, ni tampoco está diciendo que el evangelio lo libera de la pobreza. No está diciendo eso. Recuerden que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quien siempre fue profundamente realista, Jesús fue la única persona que realmente ha existido que ha hablado con los dos pies sobre la tierra, a pesar de que Él venía de los cielos. Y Él dijo, ¿qué cosa? A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Entonces, cuando venga alguien con una teoría política, con un programa de gobierno que te diga, vamos a acabar con la pobreza, ¿qué tenemos que decir nosotros? Qué bueno que está en sus aspiraciones, qué bueno que está en su proyecto, pero déjame decirte algo, déjame contarte un secreto que a lo mejor no sabes. Jesús dijo que los pobres siempre los tendríamos en medio nuestro, por lo menos en este lado de la gloria. Entonces el evangelio no es, nunca será una justificación para la aplicación de la visión económica marxista de redistribución de la riqueza. A pesar de que nosotros vemos a la luz de Hechos que la iglesia primitiva entendió que el evangelio transforma radicalmente nuestra vida. ¿Se acuerdan que ellos vendían sus propiedades? Ellos vendían sus bienes y los repartían para aquellos que tenían, o entre aquellos que tenían mayor necesidad. ¿Se acuerdan de eso? Pero ojo, ¿qué dice allí Lucas? Dice que los que tenían propiedades las vendían. Había propiedad privada, existía la propiedad privada, y ellos, por esta transformación que el Señor ejerció en su corazón, decidían, vamos a vender esto, porque hay hermanos en nuestra congregación que están pasando necesidad. Pero eso es otra cosa a aquella de mezclar la visión marxista con el evangelio, que lamentablemente se dio en el contexto latinoamericano y que se conoció como la teología de la liberación. ¿Qué hace el evangelio entonces con los pobres? Los lleva a darse cuenta de que han recibido grandes y verdaderas riquezas en Cristo Jesús que transforman completamente su pobreza, radicalmente su pobreza. Aprenden a humillarse. ¿Por qué? Porque hacen todas las cosas en Cristo y de esa forma son llevados a aprender algo que a todos nosotros nos cuesta mucho aprender, que es la vida de contentamiento. Estar agradecido, estar contento con lo que el Señor me da día a día, momento a momento. Santiago entonces entendió muy bien que el corazón humano, en palabras de Juan Calvino, es una fábrica permanente de ídolos. Nosotros creamos ídolos a cada instante, generamos ídolos a cada instante, porque ojo, no solamente los ricos están obsesionados con la riqueza. Los pobres sueñan con ella también. ¿Por qué creen ustedes que son tan populares los juegos de azar? ¿Por qué hay tanta gente que toda la semana compra un ticket del Kino, del Loto, del no sé cuánto, de aquí y allá? Porque sueñan con la riqueza, sueñan con ganarse un dinero que según ellos cambiará su vida.
Y aquí entonces son aplicables las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Fíjense, esta codicia de otras cosas que dice Jesús ahogan la palabra de Dios en nuestro corazón, y nuestro tesoro se transforma en las cosas de este mundo. Porque donde está nuestro corazón, dijo Jesús, ahí estará nuestro tesoro. Ahí estará lo que nosotros realmente amamos. Entonces, no debemos malinterpretar a Santiago. No está enseñando que los que tienen riquezas pueden ignorar la miseria de los demás. Más adelante, de hecho, va a ser bastante firme con aquellos que tienen esa actitud. Capítulo 2, verso 15 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir: ay, pobrecito, no tienes que comer, y no le das nada, no lo ayudas? ¿De qué sirve? Pero ojo que tampoco Santiago está hablando aquí de las relaciones entre ricos y pobres entre sí. Más bien él se está enfocando únicamente en la disposición del corazón del creyente pobre. Ese es el punto aquí. La disposición del corazón del creyente pobre. Entonces Santiago le dice a un creyente pobre, a un creyente que está atravesando por dificultades financieras: a pesar de que seas pobre, en lo que se refiere a las posesiones de este mundo, debes saber lo siguiente: eres rico en los tesoros del reino de Dios. Y cuán gratificante es esa verdad cuando realmente la recibimos en nuestro corazón. Porque seguramente todos nosotros hemos anhelado tener más. Hemos querido tener más. Y gracias a Dios, tal vez la mayoría de nosotros acá tenemos mucho en comparación a otras personas. Pero el Señor nos está diciendo: no sueñes con la riqueza, no sueñes con grandes posesiones. Tienes que saber algo: eres riquísimo en Cristo Jesús. ¿Te parece eso un cálculo extraño, raro? ¿Te parece que la economía del Evangelio no calza mucho? Yo preferiría una cuenta más grande, Señor, pero esta economía que me está diciendo que, no sé, el saldo de mi cuenta corriente es negativo, pero me está diciendo que soy rico en el reino de los cielos, me gustaría que fuera un poquito diferente la cuestión. Bueno, te pregunto lo siguiente: ¿has conocido algún cristiano pobre, de humilde condición, cuyo gozo en Cristo, cuya comprensión de los privilegios en Cristo Jesús te han hecho ver a ti como un miserable, como un pobre espiritual? A mí me ha pasado. Gente muy humilde que he conocido, que yo veo la riqueza que yo no tengo, que me gustaría tener. ¿Has conocido a cristianos cuyo amor por Jesús, cuya pasión por Jesús te ha llevado a pensar: yo soy incapaz de desatarle los zapatos a este hermano, porque él es digno de elogio por su forma de vivir el Evangelio? Querido, yo no sé ustedes, pero ese es el tipo de riqueza que a mí me gustaría tener y que yo creo que todos nosotros deberíamos anhelar. Ese tipo de riqueza es envidiable, pero ojo, no es barata.
cuesta mucho, tiene un alto precio. Renunciar al mundo, renunciar a uno mismo, renunciar a sus sueños, que son completamente mundanos, para entregarse absolutamente a Cristo y a la voluntad del Señor. Tenemos entonces en primer lugar la exaltación del pobre, pero el texto también nos habla de la humillación del rico. Verso 10 dice: pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y se seca la hierba, cuya flor se cae, y su bella apariencia se desvanece. De igual manera también se marchitará el rico en medio de sus negocios. Así como Santiago se dirige a los pobres, él también se dirige a los ricos. Y aquí hay algunos que han interpretado esta parte de Santiago como que él estuviera dirigiéndose a cristianos que son ricos. Pero a la luz de lo que dice el texto, a mí me parece que eso no es así. Él no está hablando aquí de cristianos ricos, de cristianos con muchas posesiones, porque él habla de que el rico va a ser humillado y además habla de que morirá y que se va a desvanecer en medio de todos sus negocios. O sea, está hablando aquí de la condenación del rico. Y ustedes saben que un rico cristiano, él no es condenado, él es salvo, él también goza de los privilegios del reino de los cielos, él es exactamente igual que un pobre. La única diferencia es que Dios en su soberana voluntad quiso darle más. Ahora, ese darle más tal vez es fruto de su esfuerzo. Trabajó y trabajó y trabajó para obtener lo que él tenía, lo que tiene. Y Dios lo coronó. Entonces, cuidado en caer en esas interpretaciones extrañas de que Dios odia a los ricos. Hubo muchos en la historia de la iglesia que han tenido grandes posesiones y han sido de gran bendición para la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan? En Hechos, Bernabé, hijo de consolación, significa su nombre. Él era rico, él vendió un campo y puso el precio a los pies de los apóstoles. Y ese nombre Bernabé que le dieron era ¿por qué? Porque él consolaba a la iglesia con sus posesiones, con lo que él tenía. Entonces tengamos mucho ojo en estos extremos absurdos que muchas veces algunos caen, como condenar al rico por solo ser rico. Puede haber un pobre que merezca exactamente la misma condenación. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesús. Entonces, notemos bien lo que nos dice aquí Santiago. Él está diciendo que el corazón de aquel que confía en las riquezas es lo que a él le preocupa. Ese es el punto. El corazón de aquel que confía en las riquezas, aquel que ha dado su alma a cambio de las riquezas, dice Santiago, él no va a perdurar, él no va a prevalecer. ¿Por qué? Como dice Jesús, el tesoro de un hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, sino en qué, en su conocimiento de Dios. Ahí está el verdadero tesoro. Si conoce o no conoce a Dios. El Evangelio muestra a los ricos que ellos están engañados si han confiado, si depositan su fe en sus riquezas. Porque lo que han considerado de supremo valor no tiene ningún valor duradero, ningún valor eterno. Entonces fíjense que Santiago está diciendo acá que el error del rico es también un error de cálculo. ¿Por qué? Porque lo temporal le ha cegado sus ojos para no valorar aquello que es eterno. Las apariencias lo han cegado y él no consigue ver la realidad. Si tú pones una pequeña moneda en tu ojito, te va a tapar completamente la visión.
lo único que vas a poder ver es esa pequeña moneda. Bueno, aquí está diciendo Santiago lo mismo. El rico puede poner todas sus monedas al frente y él no va a conseguir ver la realidad. Una pequeña moneda puede cegarnos a ver un tesoro de valor inimaginable. Y ay de nosotros si somos como aquel hombre que describe muy bien John Bunyan en su libro El progreso del peregrino. Ese hombre, ¿verdad?, que buscaba tesoros en el barro, en la porquería, pero no ve que al frente de él hay alguien que está sosteniendo una corona. Y está diciendo, aquí está el tesoro verdadero. Aquí está, pero el otro está ahí abajo. ¿Ah? Qué triste es que entreguemos nuestro corazón a aquello que es visible, a aquello que es material, a aquello que es temporal, y no entreguemos nuestro corazón a aquello que es invisible, a aquello que es eterno, a aquello que nunca se marchitará. Ahora fíjense que lo que Santiago está haciendo aquí entonces es enfatizar la fragilidad humana, y especialmente la fragilidad que el rico no logra percibir. Porque él dice que pasará como la flor de la hierba. Y todos hemos visto eso, ¿verdad? Florece, uy, qué lindo, qué bonito, se ve lindo mi jardín. El otro día no hay ni una cuestión. Desapareció con el sol, se desvaneció con el sol. Y esta verdad se encuentra en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, Isaías capítulo 40 dice, una voz decía, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El Salmo 37, verso 2 dice, porque como la hierba, refiriéndose a los humanos, pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Y Job, capítulo 14, verso 2 dice, brota como una flor, refiriéndose al ser humano, y se marchita, huye como una sombra y no se detiene. Estos son solo unos ejemplos de esta verdad bíblica que describe la transitoriedad de nuestra vida aquí. En un día estamos, en el otro desaparecemos. Un día estamos floreciendo, bellos, juveniles. Al día siguiente todo nos duele, estamos viejos. Recoger algo que se me cae al piso es un sacrificio, porque tengo que agacharme. Entonces nuestro Señor Jesucristo también expone la locura del rico cuando Él dice que es rico en bienes del mundo, pero no es rico para con Dios. ¿Se acuerdan en aquella parábola en que se le dice a este rico que quería construir graneros más grandes, se le dice, lo que has provisto, ¿para quién será? Porque hoy vienen a pedir tu alma. Hoy vas a morir. Y todo esto que has construido, ¿para quién será? Se va a desvanecer, como dice Santiago, se marchitará en medio de sus negocios. Va a desaparecer en medio de sus negocios. Ahora, ¿cuál es entonces el remedio para tamaña ceguera? ¿Cuál es el antídoto para poder ver y no ser cegado con los bienes y posesiones de este mundo? Bueno, es ver la vida desde la perspectiva del futuro. Por así decirlo, es como vivir desde el futuro, el presente. ¿Quieres un ejemplo de eso? Está en la Biblia. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés es el ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. El autor de la carta a los Hebreos nos dice, él, refiriéndose a Moisés, consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores
a los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque fijaba la mirada en el galardón. Allí estaban sus ojos. Entonces él vivía el presente con los ojos en el futuro, en el galardón futuro, en sus riquezas futuras, no en estas riquezas temporales que se iban a desvanecer, que iban a desaparecer. Entonces el Evangelio nos enseña a ver el tiempo a la luz de la eternidad. Y nos enseña también a ver las riquezas de este mundo como cosas insignificantes en comparación con los tesoros del mundo venidero. Tesoros que están disponibles para ti y para mí en Cristo Jesús. Esta es la enseñanza que encontramos aquí en Santiago. E insisto, ¿recuerdas la parábola del rico insensato? Este hombre rico estaba preparando para firmar un contrato de edificación o un permiso de edificación. Ahí Jorge me puede ayudar mejor. Preparándose para su programa de expansión económica, nuevos negocios. Estaba feliz porque él se imaginaba, voy a construir graneros más grandes. Y lo que no comprendió, según Jesús, fue que él estaba escribiendo allí sus últimas palabras en este mundo. Hagamos ahí un ejercicio e imaginémonos que esa parábola sucede en nuestros días y que un diario popular escribe un reportaje acerca de lo que sucedió y nos dice: un granjero rico murió en su casa, repentina e inesperadamente. Murió en cama, en extrañas circunstancias, el mismo día en que se preparaba para solicitar el permiso de obras para demoler sus graneros, que ya eran grandes, para construir otros más grandes y así expandir su negocio. Los familiares y amigos que comentaron sobre el hecho dijeron que cuando estuvieron con él más temprano aquel día parecía distraído y que les había comentado que le pareció haber oído una voz que le decía: necio, necio. Por la noche, comentaron los familiares, se desvaneció. En algunas partes de Occidente es ya casi una costumbre hacer elogios en los funerales. Se anima a las personas a disfrutar de la vida, o mejor dicho, de la vida del difunto, con buen humor. Y hay comentarios así como: vuela alto. ¿Lo han visto escrito ahí en una procesión? Vuela alto. Nunca he entendido a qué se refiere, pero bueno, vuela alto. ¿Por qué? Porque fíjense que tomar en serio los asuntos eternos ya no es socialmente aceptable. A la gente no le gusta eso. No te pongas grave, te estaba hablando de la muerte, disfrutemos la vida, pasémoslo bien. Y pocas veces se habla en funerales de la necesidad de la fe en Cristo. ¿Y cuántas veces has escuchado tú un sermón de que aún un pobre en este mundo puede ser rico en los tesoros del cielo? ¿O cuándo has escuchado un sermón que te diga que hay cristianos que aún siendo ricos en este mundo han considerado todo eso como pérdida por el conocimiento de Dios en Cristo Jesús? Ahora te pregunto entonces, a la luz de lo que hemos visto, ¿crees que has alcanzado la sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que se la pediste a Dios?
¿Alguna vez se la has pedido? ¿Te das cuenta de cuánto la necesitas? ¿Y la sabiduría ha hecho alguna diferencia en tu actitud hacia la riqueza y la pobreza? En un mundo enfermo, realmente enfermo por el consumismo, donde las personas están tan engañadas pensando que el dinero les va a traer la felicidad, los cristianos necesitamos ser reorientados, porque muchas veces pensamos exactamente igual que ellos. Yo he aconsejado a cristianos y les he preguntado, ¿qué es lo que esperas en la vida? Y algunos me han respondido lo siguiente: quiero estar tranquilo, pastor. Y cuando yo les pregunto qué significa eso, tener mi casa, mi auto, a mis hijos listos, eso. Y yo me quedo pensando, ¿y qué hay con aquella paz que excede todo entendimiento, que es la paz que Cristo Jesús nos da? Y que no es la paz que me puede dar una casa, un auto o la educación de mis hijos. Santiago entonces nos llama a pedir sabiduría para ser reorientados en esta área de nuestra vida también. Es muy fácil caer en el engaño de las riquezas y es también tremendamente fácil vivir quejándose, vivir amargado porque falta la plata. ¿Qué es lo que está haciendo entonces hoy el Señor con cada uno de nosotros? Nos está llamando a mirar los tesoros que hemos recibido en Cristo Jesús. En Él, como dice Pablo en Efesios 1, nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo. No hay nada que falte. Queridos, recordemos las palabras de Jesús y que estas palabras de Jesús nos lleven al autoexamen. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Está en Cristo. Quiera el Señor que todos nosotros podamos decir que no hay tesoro como Cristo en mi vida. Padre, gracias te damos por cómo tú siempre, siempre en tu palabra nos llamas a medir nuevamente las cosas, a reflexionar respecto a nuestras opiniones, nuestras visiones y a enfocarnos en Cristo y en aquello que Él ha obtenido para nosotros. Rogamos, Señor, que si alguno de nosotros o alguien que nos está oyendo sufre por causa de sus necesidades, por causa de su pobreza, te pedimos que pueda tener alegría, gozo indescriptible por las riquezas que ha recibido en Cristo Jesús. Y también, Señor, te pedimos por todos aquellos que han sido bendecidos por ti, han sido prosperados por ti, que ellos jamás pongan su gozo, su alegría, su esperanza en los bienes de este mundo, porque pasaremos. Nos marchitaremos como la flor de la hierba, pero sabemos que en ti tenemos tesoros eternos. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.